Amigas o amigos, bienvenidos otra vez de vuelta a mi canal de YouTube. Yo sé que el último video lo grabé hace un montón por cuestiones de tiempo, programación, disciplina. No he sido constante, pero prometo que voy a ser más constante con los videos. Así que bienvenidos a este video de mi canal de YouTube. Estoy muy contenta de volver, pero quiero que ustedes me digan de qué cosas quieren que hablemos, porque a veces yo no sé de qué hablar. Pero si ustedes me dejan saber en los comentarios de qué quieren hablar en este espacio, es un espacio para que estemos relajados, es un espacio para que estemos en intimidad y bueno, que nos podamos edificar. Así que gracias por estar aquí y entremos en materia. Ya vieron el título en el video y es un poco raro, pero ya les voy a poner en contexto y les voy a hacer contar la historia larga, corta de cómo Dios me dio la fecha de mi boda. Así que entremos, entremos en esto, amigos. Yo aquí voy a ser muy abierta con ustedes, pero quiero que ustedes entiendan que es solamente mi historia, que los quiero inspirar con esto y que no es, tiene que ser la regla para todo el mundo porque cada historia es diferente. Lo que sí quiero que hoy te lleves es que Dios es un Dios de procesos y que no hay mejor garantía o no hay mejor decisión que someternos a los procesos de Dios porque Dios sabe los tiempos. Pero también quiero animarte a que sigas creyendo, a que sigas esperando. Si llevas tiempo esperando por una promesa, sea tu esposo, sea un bebé, sea lo que sea, porque Dios a su tiempo llega, no llega tarde, no llega después, llega en el momento adecuado y siempre repito este versículo que Dios lo hizo hermoso todo en su tiempo. Pero bueno, les voy a contar así como por encima. Yo tuve una relación de noviazgo de 2 años, pero si hubiese sido por mí, yo me caso al año, casi, porque ya en otros videos les he contado, creo, y si no, pues les cuento rápidamente. Siempre batallé mucho en mi soltería con el tema de idealizar el matrimonio. Creo que todas pasamos por ahí, pero anhelaba tanto casarme que duré muchos años, muchos años, muchos años en este proceso de entender que se había convertido en una idolatría en mi vida. Hace poco subí un video en Instagram que si no lo has ido a ver, ve, páusalo y ve a verlo. Pausa este video y ve a verlo porque sé que te va a edificar mucho. Si estás soltera y hay cosas que te cuesta rendirle a Dios, vayan a ver ese video. Pero volviendo al tema, fue un proceso de Dios antes de conocer a mi esposo, donde el Señor me empezó a trabajar esa área, donde empezó a enamorarme de Él, a decirme o revelarme más bien que Él es mi amor eterno para siempre y que quería que yo me enamorara de Él primero antes de darme otras cosas. Tuve varios intentos fallidos, me equivoqué, me rompieron el corazón, etcétera, pero de todo eso aprendí. Pero cuando yo entro a mi relación de noviazgo con mi esposo, entro con esa ansiedad y ese afán de querer casarme. Y bueno, en mi noviazgo también fue otro proceso donde aprendí muchas cosas, donde entendía que tenía que romper ese ídolo porque aun cuando ya tenía mi novio, él empezó a tomar el lugar de Dios, la relación empezó a tomar el lugar de Dios. Entonces fueron varios procesos de Dios con mi corazón, donde lo único que Dios quería era, necesito que me entregues ese ídolo, que me ames a mí, que te aferres a mí y yo me voy a encargar del resto. Entonces, entro yo a mi relación de noviazgo con mi esposo. Mi esposo nunca había tenido un novio, un novio, no, perdón, nunca había tenido una novia, una relación de noviazgo. Yo tampoco, yo había tenido intentos, pero fue un proceso de aprendizaje donde acoplamos, donde nos entendimos cómo era que era ser novio, cómo era que era ser novia, etcétera, etcétera. La relación avanzó, crecimos pues como en nuestra madurez, en madurar el amor, en madurar la relación. Eh, Pasamos por diferentes procesos cuando ya, digamos que empezó a madurar la relación, cuando íbamos a cumplir el año de novios, yo ya tenía la expectativa de querer casarme.
Y cuando de pronto en la relación, pues ustedes saben que uno en algún momento se toca el tema del matrimonio, de, ay, casarse, no sé qué, o la gente te empieza a preguntar esa pregunta incómoda, ¿y cuándo se van a casar? Eso es como cuando uno se casa y cuándo van a tener el bebé, o sea, siempre te están presionando. Y esa pregunta suele ser muy incómoda, sobre todo para uno de mujer, que uno está esperando que sea que le propongan. Entonces uno es como, entonces pasamos por todo eso, que la mayoría de las relaciones pasan, y yo empecé a notar de parte de él una incomodidad con el tema. O sea, era como que hablaban o le preguntaban del matrimonio y se ponía rojo, normal, porque es como, o sea, es incómodo. Pero más allá de la pena de no sé cuándo, era una incomodidad en él, era como, no quiero hablar del tema, como que mejor saltemos este tema. Entonces, para mí empezó a ser como una red flag y empezó a hacerme como, ¿por qué evade ese tema del matrimonio? ¿Será que no se quiere casar conmigo? ¿Será que entonces, para dónde vamos? Entonces, ustedes saben que uno de mujer siempre está como más afanada en ese tema. Resulta que no se lo había preguntado directamente, pero lo notaba y yo estaba como con esa inquietud, como Dios mío, como, ¿qué está pasando? Paralelo a nosotros, la prima de mi esposo, yo vivía con ella cuando estaba soltera, vivía con sus dos primas. Entonces, pues hicimos una bonita amistad y resulta que mi esposo tenía un roommate que era de la iglesia y un día, bueno, se lo presenta a su prima. En conclusión, fue como el cupido y ellos resultaron pues en un noviazgo, se enamoraron y todos súper felices porque ahora somos novios, ellos también eran novios, entonces así como que compartíamos cosas. Ellos, en esa época, él vivía en Houston, yo vivía aquí en Dallas con ella, entonces estábamos como que ellos dos vivían, nosotras dos vivíamos, así, tipo literal. Entonces era como que, ay, o viajaban ellos o viajábamos nosotras y nos veíamos y ay, bueno. Entonces fue una etapa muy linda, pero me acuerdo que en el 2024, creo que fue, nosotros iniciamos nuestra relación en el 2023, en el 2024 de febrero cumplimos un año y en el 2024, ¿sí fue en el 2024? 2024, sí. En el 2024, en el 2023, a finales de ese año, se noviaron la prima de mi esposo y el amigo, ¿verdad? O sea, después que nosotros. Y todos súper felices y no sé qué. Y resulta que, pues, el amigo de mi esposo, pues, sí es mayor, entonces él sí tenía como su cosa de que yo conozco a la mujer que Dios tiene para mí y enseguida eso va a ser diciendo y haciendo. Entonces, bueno, ellos se novian como en noviembre del 2023 y todos contentos, no sé qué. Recuerdo que en el 2024 cumplimos el año nosotros, ellos estaban en sus primeros meses de noviazgo y recuerdo que como para eso de marzo estaba yo trabajando y mi esposo, que en esa época era mi novio, me llama y me dice, te tengo que contar algo que me tiene súper emocionado y es que Iván, aquí voy a decir los nombres porque ajá, no es secreto. Iván me acaba de llamar a decirme que le va a proponer a Isa que se casen ahorita cuando venga en mayo, que es su cumpleaños. Y yo, ¡ah! Amor, qué emoción, qué felicidad, y qué emoción, no sé qué era. Bueno, chao. Yo estaba así como que, amor, y colgué y fue como, o sea, fue un golpe que a mí me dio, les digo, no por el hecho de que ellos se casaran, yo estaba muy feliz y siempre se los dije y pues, o sea, estoy siempre muy feliz de que estén casados. Pero miren, en ese momento para mí fue como un golpe bajo porque yo estaba anhelando desde que cumplimos el año de que ya, o sea, yo tenía la expectativa, ¿será que cuando cumplamos el año ya me va a pedir que nos casemos? Veía su negativa y cuando viene y me cuenta que ellos, que tenían menos tiempo que nosotros, ya se iban a casar. Ay, no, o sea, eso fue una cosa que les digo que yo quedé como que se me vino el mundo encima. Entonces, ahora, yo quiero que ustedes conozcan el contexto de mi esposo también. Mi esposo no, pues creció con su papá, eh,
creció solo con su mamá, entonces en su familia tampoco no se habían casado nunca, entonces como que él tenía sus temores, no era que él no se quería casar conmigo, él tenía sus temores que estaba evadiendo cada vez que le hablaban del tema, pero él sabía que tenía que enfrentarlos, él sí se quería casar conmigo, pero no sabía cómo afrontarlo, bueno, todo en su proceso. Entonces, mientras él estaba en su proceso, yo estaba en el mío de decir, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Ahora yo cuánto tengo que esperar, yo no sé si él se quiera casar conmigo, yo ahí con mi ídolo, ¿verdad? Y Dios como, entrégamelo, pero pues no es tan fácil. Bueno, en resumidas cuentas, se llegó el viaje que él y venía a proponerles a ella matrimonio, o sea, súper felices, se le iba a proponer una avioneta ese día, hizo todo el viento que te puedes imaginar, no se pudo, iba a un restaurante tampoco se pudo, o sea, al final lo hizo en el carro, casi que es antes de montarse a la avioneta porque no se podían montar y fue como llamó a lanzar, bueno, todos súper emocionados, no sé qué. Ese día hicimos una reunión para celebrar, pues que ellos estaban comprometiendo. Y yo estaba demasiado feliz, pero también les voy a confesar que estaba demasiado triste y como frustrada porque no me estaba pasando a mí, porque yo todavía no me iba a casar y miren, no se compara, eso está tan mal, pero es algo que es tan vulnerable y es tan, o sea, a nosotras las mujeres nos cuesta tanto no hacerlo, no es tan, o sea, es dañino, sobre todo cuando estás en procesos de espera y otros van más adelante que tú, bueno. Entonces yo estaba así como que, y él en ese momento pues me preguntaba, me acuerdo que estábamos en la reunión, él me decía, ¿estás bien? Y yo como, "Ujú", pero yo por dentro, y él me conocía, entonces mi cara era como de, o sea, sí estaba como enojada hasta con él, porque era como él, ¿por qué no toma la decisión? ¿Por qué no da el paso? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, recuerdo que ese día él vino a dejarme aquí a la casa y tuvimos esa conversación tan incómoda, de ese tipo de conversaciones que ustedes amigos no quieren tener, pero que son necesarias tener. Eh, y él fue como, ¿qué es lo que te pasa? Y yo, nada. Y hasta que fue como, bueno, le dije, me siento así y tal, porque, bueno, ni me acuerdo qué le dije, pero recuerdo que fue la conversación acerca de, él me dijo, estás así por lo del matrimonio, de que ellos se van a casar y yo no te pillo, así como, sí, bueno. Fue una conversación muy incómoda, fue una conversación muy confrontante, fue una conversación de esas que uno no quiere tener, en donde yo le dije, yo no me siento segura. O sea, no tengo una seguridad porque siempre que hablamos del tema o lo evades o me dices que todavía no, porque bueno, los hombres son muy de la parte financiera, no sé qué, o que no puedes decirme una fecha porque no, no sería justo conmigo, porque tú todavía no sabes cuánto. Entonces, para mí no hay algo seguro, o sea, para mí yo no me siento segura. Entonces, al final la conversación no llevó a ningún lado, fue como que quedamos en lo mismo. Y me acuerdo yo que ese día llegué a la casa y ahí estaba pues la prima de mi esposo y ella me dijo, mira, tienes que hablar con él muy claramente porque él es mi primo y todo, pero si él no se decide, tú tampoco te puedes quedar ahí esperando como, y yo como, en ese día fue como que fui consciente y dije, o sea, esto se puede acabar en cualquier momento. Y es la persona que yo anhelo, es el hombre que yo anhelo, es la persona con la que sé que Dios tiene un plan, pero también soy consciente de que tomamos decisiones y esto se puede acabar, porque de pronto él quiere esperar mucho tiempo, yo ya no quiero esperar tanto, o sea, como que estaba muy consciente de eso. Hasta que, bueno, ya tuve que hablar con mi pastora, ser muy vulnerable, decirle, pastora, estoy pasando por esto, no sé por qué él no toma la decisión. Ella fue muy sabia y me dijo, vamos a empezar a orar por él porque él tiene muchos temores, hay cosas que él tiene que aprender todavía, que Dios tiene que revelarse a él, darle seguridad, miedos que él tiene que afrontar, entonces vamos a empezar a orar por él. Entonces ella me guió mucho en esa temporada donde me decía, vas a empezar a orar por tu esposo, vas a empezar a orar por su mente, para que el Señor le aclare su mente, quite temores, tal, tal, tal. Yo empecé a orar, muy juiciosa, honestamente, muy juiciosa, oraba, 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 oraba. Y créanme que la oración tiene un fruto y todos los que estamos aquí, si no lo sabes, quiero decirte que la oración es demasiado poderosa para todo lo que vamos a hacer en nuestra vida. Es el fundamento y es lo que trae la victoria porque es clamar la voluntad de Dios aquí en la tierra. Entonces, en definitiva, la Biblia dice, no, oren por todo. Entonces, en ese momento fue como, no podía hacer nada más sino orar. Entonces, eso fue en mayo, de junio, julio, agosto, septiembre.
O sea, fueron como 4 o 5 meses más o menos donde yo oraba, oraba, oraba. Decidí no volver a tocarle el tema, dije no volver a tocarle el tema. Y también dije, Señor, yo te entrego una vez más mi proceso. Otra vez te lo entrego a ti, te lo rindo a ti, te digo, Señor, aquí está mi deseo de casarme, aquí está el anhelo. O sea, es mi deseo con todo mi corazón, anhelo casarme, pero quiero hacerlo a tu manera. Todo esto era para darles un contexto, pero en marzo, mayo, entre marzo, abril o mayo, no recuerdo exactamente, de esa temporada cuando venía la propuesta de ella y todo, yo tuve un sueño. Y en ese sueño yo estaba con mi esposo, el que hoy es mi esposo, en ese momento era mi novio, ni mi prometido era, pero en ese momento yo estaba con él hablando en mi sueño, em, estábamos hablando de la fecha de la boda. O sea, literal, en el sueño era como, bueno, yo le decía, mi amor, ¿para cuándo va a ser la fecha de la boda? Y él me decía, no sé, déjame hablar con el pastor, con nuestro pastor, que lo amamos mucho y lo honramos. Déjame hablar con el pastor porque él tiene la fecha. Y yo te digo, y yo, ok. Y luego pasaba como otra escena donde él me decía, mi amor, ya tengo la fecha. El pastor me acaba de dar la fecha y la fecha es el 15 de marzo. Y yo, ok, listo. O sea, fue así literalmente 15 de marzo. Yo me levanto ese día y me quedé como que este sueño tan raro. O sea, yo recuerdo que yo llamé a mi hermana y a mi mamá y les dije, miren que tuve este sueño, pero les digo que ni siquiera en la mente de mi esposo yo creo que estaba a comprometerse conmigo porque él estaba justo en pleno proceso. Y yo decía, ni anillo por ahí, ni viento de nada. Yo dije, puede ser que este sea mi humanidad y como se acaban de comprometer y la cosa y yo, entonces estoy soñando esas cosas, o si es de Dios, pues se va a cumplir. Pero yo dije, yo no le voy a decir absolutamente nada a mi esposo porque nada que ver. O sea, si eso es de Dios, se va a cumplir sin yo decirle a él absolutamente nada. Entonces, bueno, así sucedió. Eso fue en marzo. Luego en mayo la propuesta de matrimonio de nuestro amigo con la prima de mi esposo. Y bueno, ahí empiezo yo a llorar por él y toda la cosa, tal. Como en eso de de junio, julio, más o menos por esa temporada, mi esposo en un momento estábamos hablando y me dice, sí, porque, bueno, porque si ya vamos a dar el gran paso y yo así como, yo quiero que mi mamá venga y yo, o sea, para mí fue como que en ese momento fue empezar a ver el milagro porque él ni siquiera mencionaba ni lo pronunciaba así como de vamos a casarnos, no, él evadía mucho eso, entonces yo así como, ok. Y en otro momento también me volvió a decir otro comentario hasta que un día como en julio me saca la medida de una cosita que venden para medir el anillo en tu dedo y yo así como, o sea, cuando ya hizo eso fue como, ok, este momento está cerca. Pero para mí fue como empezar a ver el milagro, por lo que les digo, yo llevaba tiempo ya orando por él. Por el otro lado, él me cuenta que en esa temporada, sin decirme, cuando tuvimos esa conversación, él empezó a buscar consejería, empezó a buscar, sí, con su pastor, hasta con psicólogo, todo el tema de sus temores, de sus miedos, de cosas que tenía que romper aún espiritualmente, que reconocía que no le permitían dar el paso. Entonces, mientras yo oraba, él estaba haciendo eso, yo no lo sabía, él muy en su intimidad lo estaba haciendo, y mientras tanto, Dios conmigo también estaba haciendo ese proceso, pero Dios me había dado una promesa que yo todavía no estaba segura. Fue como que yo, Dios, si esto es tuyo, ok, lo entenderé, que viene de ti, que tú me has dado la fecha, pero yo no voy a decir nada. Como en eso de agosto, mi esposo ya empieza a decirnos cómo vamos a casarnos, o sea, ya empezamos a hablar, él me empezó a decir, yo empecemos a ver lugares, y yo así como, ¿qué? Yo estaba, mejor dicho, en la nube porque yo decía, él diciéndome eso. En ese momento empezamos a contemplar la opción de casarnos junto con nuestros amigos. Ellos habían tenido fecha para noviembre. Entonces dijeron, hagamos un matrimonio doble, hagámoslo, casémonos. Yo como que, pues no sé, como que hablamos y fue como, no, mejor que ellos tengan su boda y aparte nosotros, porque queremos que nuestros papás vengan. Entonces, ok. Eh, todo esto pasando, el cumpleaños de mi esposo es en agosto. Y yo tenía mis sospechas de que lo iba a hacer ahí, pero fue como no pasó en su día de cumpleaños. Al día siguiente me montan todo un drama de que le habían dado un regalo a él, que si lo acompañaba, que los pastores le habían dado, yo súper metida en mi cuento.
y había sospechado que me iban a pedir ahí, pero cuando voy y no les, literal, confirmo es que ellos habían hecho la reservación, era un regalo y yo como que, nos fuimos en como una góndola en un lugar súper bonito, pero yo ahí era como estoy aquí de gratis aprovechando un cumpleaños de mi esposo y de mi novio en ese momento, hasta que bueno, ahí sucede el momento hermoso, si no lo han visto, váyanse a mi perfil de Instagram, bajen, y ahí está la pedida a mano, aunque si a ustedes les gustaría verla, también se las puedo montar aquí en el canal de YouTube para que la puedan ver, el videíto. Fue especial, fue demasiado hermoso. Ahí no me lo esperaba, de verdad que fue. Y siempre le oré al Señor, Señor, que sea un momento especial, pero ni siquiera sabía cómo podría ser especial para mí. O sea, como que había visto muchas, pero fue o sea, sorpréndeme y que sea como tú sabes que a mí me gustaría que fuera. Fue una oración rara. Y literalmente así me lo soñé, o sea, fue increíble. Dios en cada detalle. Entonces ya teníamos anillo y fue como, en un momento dijimos, vamos a casarnos en diciembre. Entonces nos entró el afán de diciembre, yo me quería casar en diciembre, pero cuando nos sentamos a ver presupuesto y todo lo que nos faltaba ahorrar fue como, en diciembre no creo que vaya a ser posible. Entonces, ya mi esposo habíamos dicho, creo que para el 20 y algo de diciembre, y luego me dice, no, amor, yo creo que no. Yo tenía una rabia y en ese momento lloraba y me puse brava con él y le decía, pero ¿por qué? Si ya habíamos dicho, yo me ilusioné, yo quiero casarnos antes de que finalice el año. O sea, fue una cosita ahí que, rabia, pero era yo con mi afán y otra vez, Señor, yo suelto otra vez, yo te entrego. Y en ese momento fue como, Señor, que sea en tu tiempo, que sea en tu voluntad, ya no quiero pelear más con eso. Y el Espíritu Santo me recordó el sueño y fue como, yo a ti te di una fecha. Y yo como, "Ah". Entonces le dije a mi esposo, en ese momento, mi novio, le dije, ¿sabes qué? Ya me cansé de decirte porque tenemos una fecha y luego tú me dices que no sé qué, decide la fecha tú, yo no me voy a meter, decide la fecha tú. Entonces estábamos viendo si era en enero, pero hacía mucho frío, febrero. Yo callada, no le había dicho absolutamente nada. Y él me dice, ya tengo la fecha y es en marzo. Y yo, ahí fue cuando dije, ok, o sea, esta palabra de Dios, este sueño venía del Señor y Dios nos había dado la fecha. Entonces le dije, amor, yo no te he contado algo. Le conté mi sueño y le dije, mira, Dios a mí me dio esta fecha. Cuando nos montemos a ver, yo dije, si el 15 de marzo es un sábado, maravilloso. Nos metemos a ver 15 de marzo del 2025 sábado. Casualmente, cuando nos pusimos a investigar esta fecha digamos, en el año bíblico o judío, es conocida como 15 de marzo, las fiestas de Purim, donde se celebra la libertad de la opresión del pueblo, de cuando la reina Esther ruega porque el pueblo sea liberado de la opresión y todo eso. Entonces ellos tienen esta celebración. Entonces cuando supimos que esa festividad era ese día sin saberlo, fue como wow, porque espiritualmente también significa un día de victoria. Y para nosotros el hecho de dar el paso de casarnos, de romper muchas cosas que traíamos de nuestra familia, fue como dar ese paso, era así, literalmente en lo espiritual, romper muchas cosas y abrir una nueva brecha para nuestra generación. Entonces fue muy lindo porque literalmente Dios me dio a mí la fecha de mi boda como 10 o 11 meses antes de, sin aún yo saber lo que me iba a comprometer ese año, ya Dios lo tenía diseñado y fue hermoso. Y quiero compartirte esta historia para decirte, Dios es un Dios de procesos, Dios es un Dios de tiempos, Dios tiene cuidado de tus cosas. Para Dios son importantes las cosas, aunque para nosotros pareciesen sencillas o detalles pequeños, Dios tiene cuidado de esas cosas. Y si tú estás en un proceso de espera, de frustración, de nocedad, de cuándo será el tiempo, entrégale al Señor los tiempos y deja que Él obre y deja que Él te guíe, porque de verdad, chicas, que no hay nada mejor que saber que Dios está orando, que Dios tiene ese plan perfecto para ti y que Dios está detrás de esos detalles que aún parecieran que no son importantes, Dios está. Mi objetivo con este video es animarte a que sigas creyendo, a que no te saltes los procesos de Dios, a que los abraces, porque no hay nada más hermoso que ver
cómo Dios obra en cada tiempo y en cada temporada y que cada tiempo tiene un sentido. Así como las estaciones, hay un tiempo para que florezcan las flores, para que la vegetación esté un poco más húmeda, luego se caigan las hojas, luego viene el invierno. Hay un propósito para cada temporada. Dios tiene un propósito para cada tiempo en tu vida y no hay nada mejor que abrazar el proceso, dejar que Dios haga lo que tiene que hacer contigo y que cuando sea el momento de florecer, florezcas en el tiempo de Dios. Y lo que dice Eclesiastes, que Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Así que animo a que le sigas creyendo a Dios, a que sigas... a que le sigas creyendo a Dios por los tiempos y las promesas que tiene para tu vida. Así que si les gustó este video, si quieren que les haga el video de la pedida de mano, se lo suba, déjenmelo saber en los comentarios. Y bueno, déjenme saber qué más temas quieren ver en este canal, si quieren que sigamos hablando de relaciones, tipsitos de estilo de vida, blog de un día conmigo, no sé, denme ideas para que este canal sea muy útil para ustedes. Así que nos vemos en un próximo video. Bye bye, chicas. Gracias por ver este video. No se les olvide, suscríbanse, compártanlo, denle like y todo lo que pueda ser interactivo para que podamos crecer esta comunidad juntas. Dios las bendiga. Bye bye.